Bienvenido. El día de hoy para mí es un gran placer presentar al doctor Castrejón. Les voy a leer su currículum en breve. El doctor Castrejón, permítame tantito. Es el doctor Luis Ricardo Castrejón Juárez, es médico especialista en medicina de rehabilitación, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Es médico adscrito al Servicio de Medicina de Rehabilitación del Hospital Universitario de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es médico adscrito a la Clínica de Parkinson de Puebla en el Centro de Neurociencias, División de Rehabilitación Neurológica. El doctor también cuenta con un posgrado, una alta especialidad en rehabilitación pediátrica y también con un fellowship en rehabilitación neurológica. El día de hoy el doctor nos va a hablar acerca de la rehabilitación integral en la enfermedad de Parkinson. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, Sí, muy gracias. buenas tardes, noches a todos. Les agradezco mucho su atención. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar la plática en lo que corresponde al tema de rehabilitación integral en la enfermedad de Parkinson. Bueno, vamos a platicar un poco de lo que hacemos aquí en Puebla. Nosotros somos un centro de atención primaria en enfermedad de Parkinson. Es un proyecto que se está llevando en un conjunto o en un modelo de atención transdisciplinaria con un neurólogo en trastornos del movimiento, una clínica de atención cognitiva, manejo de deglución, lenguaje, y bueno, todo el componente de apoyo psicológico, manejo de psiquiatría también, y lo que corresponde a nosotros al manejo de rehabilitación médica en el aspecto de la enfermedad de Parkinson. Es un proyecto que llevamos aproximadamente como 6 7 años planteándolo. Vamos ahí en cuestiones poco a poco avanzando. Estoy seguro que hay lugares con una perspectiva diferente que puede enriquecer lo que nosotros hacemos, lo que estamos trabajando, y al final creo que lo importante de este tipo de foros es que nos podemos ayudar a plantear mejores estrategias para el manejo de nuestros pacientes. Ahí está. Bueno, de manera general, bueno, ustedes saben, están como muy conscientes de que la enfermedad de Parkinson es un movimiento extrapiramidal agresivo con expresión clínica motora métrica y con expresión clínica. Es una enfermedad que está descrita desde hace muchísimo tiempo. En la antigüedad hay datos de descripción clínica de este tipo de pacientes. Eh, Se menciona, por ejemplo, en textos de la medicina ayurveda como Campabata, que hace a un componente de temblor y de ciertos componentes importantes como una mirada reptiliana o algunos otros componentes importantes. En la Biblia también se ha descrito en el libro de Job, en Eclesiastés, en el papiro egipcio de Irwin también. Y por parte de Galeno de Pérgamo se hace una descripción y se habla de una prehistoria. De ahí se vuelve a hacer otra mención ya cuando es la descripción propiamente dicha, histórica, por lo que es el componente de la parálisis agitante, realizada en 1800 por James Parkinson, el cual usaba un seudónimo que es el de Old Hoover, un personaje bastante característico, que tenía distintas características como paleontólogo, geólogo botánico, cirujano, activista político y acusado hasta de conspirador de hacer como tal el intento de asesinato del rey Jorge III. Bueno, se menciona que normalmente, bueno, en este caso, se habla de más de 6 millones de personas. Se espera que para el 2040 tengamos una eh, esa cifra. Hablamos de que es la enfermedad neurológica con mayor crecimiento de 1990 al 2016 y es la forma más común de procesos neurodegenerativos después de la enfermedad de Alzheimer. Se menciona también que, bueno, es el tipo más común de parkinsonismo. Recuerden que no hablamos al mismo tiempo, no es sinónimo hablar de parkinsonismo que hablar de enfermedad de Parkinson, que ese es un punto ahí o un detalle muy importante. Y bueno, tiene mucho que ver la edad poblacional. Cada vez estamos teniendo un mayor esperanza de vida, por así decirlo.
Y bueno, hay otros componentes importantes como los factores ambientales que están como muy bien descritos y una mayor concientización de la enfermedad. Se conoce mejor, se identifica mejor, ya que como ustedes saben el diagnóstico es puramente clínico. Y bueno, se menciona que tiene un inicio aproximado entre los 55 y los 65 años, con un pico de aparición entre los 85 y los 89 años, que es cuando se tiene la mayor presencia, aproximadamente de un 3.5%. Y la incidencia aumenta con la edad, arriba de los 60 años es cuando empieza a haber como un cambio, la relación de presencia es mayor en los hombres, con una relación de 1.4 a 1.0, con una mayor descripción hacia la ascendencia caucásica, y se menciona que el 80% de los casos de esta enfermedad es idiopática. Al menos aquí en México se ha hecho una descripción respecto a una mayor concentración en base a una zona geográfica, principalmente en las regiones noroeste y occidente del país, y con menor presencia en las regiones sur, en donde hay una menor concentración. Eso habla o se ha hablado del componente que apoya los argumentos de un posible impacto mental, nutricional y genético de la enfermedad. Bueno, pues como ustedes saben, aquí la principal estructura afectada son los ganglios basales, que son un grupo de núcleos grises en la base de los hemisferios cerebrales, en donde se ve afectada principalmente la señalización o la información en estos circuitos que se encargan para la planeación y la ejecución del movimiento. Finalmente, el proceso de base es una depresión dopaminérgica que afecta principalmente las vías indirecta como directa hacia los receptores que van directamente hacia los ganglios de salida que hacen la retroalimentación hacia la corteza cerebral. Y sin el estímulo dopaminérgico, bueno, lo que pasa es que se potencializa una vía indirecta sobre la vía directa. Y bueno, sin dopamina, el proceso base es que hay una hiperactividad, es decir, hay una mayor tasa de descarga del núcleo subtalámico y del globo pálido interno y la sustancia negra pars reticulata, y eso va a condicionar una inhibición talámica, ¿no? Está muy bien descrito que existen factores ambientales y genéticos que determinan la patología, como lo que mencionábamos. El aspecto principal es la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas. Y el otro componente importante fisiopatológico son las inclusiones intracelulares de los cuerpos de Lewy, que son agregados insolubles de proteína alfa-sinucleína anormalmente plegada. Recuerden que, bueno, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo complejo, clínicamente con una combinación de síntomas motores, automentales. Si bien, al menos lo que corresponde mucho al componente de rehabilitación, nos enfocamos a puntos motores, es de vital importancia las manifestaciones no motoras, sobre todo en el aspecto prodrómico y que también nos sirven como claves o como datos clínicos para evaluar los niveles dopaminérgicos en sangre, ¿no? Entonces, sí es como muy importante entender el componente de la importancia de los dos factores, tanto los motores como los no motores, y que en distintas condiciones los factores o las expresiones clínicas no motoras también son condicionantes de un proceso de afectación funcional importante. Recuerden que, bueno, el diagnóstico básicamente es un clínico, se basa en la historia clínica y en una exploración física. Los criterios diagnósticos clínicos se basan en los que están descritos por la Sociedad de Trastornos de Movimiento de la MDS. Tiene que integrar es el componente de un parkinsonismo, ¿no? O hablar de un parkinsonismo motor, que en este caso es como una redundancia hablar de parkinsonismo motor, pero hablamos de la presencia de tres factores importantes, que es la cinesia, la rigidez y el temblor en reposo. Hablamos de un temblor de reposo con una frecuencia de 4 a 6 Hz. La rigidez, como ustedes lo saben, es una variante de hipertonía, no velocidad dependiente. Y el componente de la bradicinesia o la cinesia, pues la disminución de la velocidad o la amplitud de los movimientos. Y bueno, posteriormente hacer el diagnóstico de parkinsonismo, que hablar del diagnóstico de parkinsonismo o esta expresión clínica no necesariamente tiene que encajar en un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Como ustedes saben, hay distintas condiciones que pueden hacer esta expresión clínica del parkinsonismo, de la bradicinesia, de la rigidez y del temblor en reposo.
Pero una vez que se tiene esta sospecha del diagnóstico de Parkinsonismo, bueno, se tiene que pasar a la determinación de la enfermedad de Parkinson con criterios de apoyo, criterios de exclusión y banderas rojas. Básicamente, bueno, lo que comentamos, hay criterios obligatorios para definir al parkinsonismo, que en este caso es la bradicinesia, el temblor en reposo y la rigidez. Tenemos a su vez también criterios de apoyo, que en este caso es el temblor de una extremidad, la mejoría con el tratamiento dopaminérgico, la presencia de discinesias por la adición del levodopa, la pérdida olfativa y la denervación simpática cardíaca. Dentro de los criterios de exclusión, hay criterios de exclusión absolutos, que bueno, en este caso tenemos lo que es la falta de beneficio con la levodopa, los recientes bloqueadores dopaminérgicos o agentes depletores de dopamina, presencia de signos cerebelosos, variante con frontotemporal o afasia progresiva en los primeros 5 años, parálisis supranuclear, solo de miembros inferiores por más de 3 años, déficit cortical inequívoco, funcionales normales de dopamina presináptica y, bueno, documentación específica de causas de parkinsonismo, hidrocefalia, encefalitis, traumatismos, trastornos vasculares. Y bueno, existen también unas banderas rojas que son criterios de exclusión relativa que tienen sobre todo una utilidad para coadyuvarse con imágenes cerebrales para hacer diagnósticos de descarte, como puede ser el deterioro rápido de la marcha, es decir, el uso de una silla de ruedas en menos de 5 años, la falta total de la progresión en más de 5 años, déficit pulvares tempranos graves, déficits autonómicos tempranos, caídas tempranas, ausencia de síntomas no motores para 5 años de duración de la enfermedad, debilidad piramidal o hiperreflexia y parkinsonismo simétrico. Recuerden que también hablamos de lo que corresponde al parkinsonismo inducido por fármacos. Hay distintos fármacos que están asociados a la presencia de parkinsonismo. Y bueno, dentro de los fármacos que están descritos en este caso, bueno, tenemos algunos antipsicóticos como el haloperidol, tenemos la descripción de la sinaricina, la metoclopramida, el diltiazem, el verapamilo, el ácido valproico, la ciclosporina, la fluoxetina, la sertralina. Estos algunos factores de riesgo importantes a determinar para hacer la sospecha de un parkinsonismo inducido por fármacos. Bueno, los factores de riesgo es, bueno, una menor integridad nigroestriatal, pacientes mayores de 75 años, sexo femenino, predisposición genética, exposición prolongada a fármacos para estado de ánimo y un alto riesgo de cognitivo. Algo que es muy importante es que muchas veces, y eso es muy común dentro de la consulta de rehabilitación, eh, una de las características que tenemos es que cuando nosotros buscamos clínica de atención de rehabilitación en Parkinson, yo me encontraba trabajando en un hospital de alta concentración, tenía mucho apoyo por parte de mi jefa en este caso, que me permitía hacer una buena capacidad. Y era bastante difícil conseguir o hacer como la atención de los pacientes con Parkinson. Se hablaba con medicina interna, con neurología, y llegaban realmente pocos pacientes. Desafortunadamente, muchos de los pacientes de Parkinson llegan en etapas con deterioro funcional muy importante, y eso es algo que tendríamos que trabajar mucho, hacer mucho la educación de la importancia de la atención del ejercicio terapéutico y de la intervención de la rehabilitación en la enfermedad de Parkinson. Porque al final, como ustedes pueden ver este esquema, una vez que empiezan los síntomas motores, tiene mucho tiempo que ya subjetivos o más bien dicho, datos clínicos no motores que podrían hacer la sospecha alta de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Hablamos principalmente de trastornos de la conducta del sueño REM, presencia de constipación, disfunción genitourinaria, hiposmia, anosmia, somnolencia diurna, depresión, fatiga y apatía. Existen algunos otros factores que se deben de tomar en cuenta como factores de riesgo asociados a estas condiciones clínicas, como puede ser una clasificación de la UPDRS mayor de 6, que eso ahorita lo vamos a ver, el sexo masculino, la exposición a pesticidas y la historia familiar de enfermedad de Parkinson en primer grado. Actualmente también hay otros factores que se pudieran asociar, como pueden ser la diabetes mellitus tipo 2,
el déficit cognitivo global, la inactividad física y los niveles bajos de urato en plasma en hombres, ¿no? Entonces, desafortunadamente, una vez que empiezan, que la mayoría de los pacientes, bueno, lo asocian con temblor, o incluso en algunas otras condiciones, los pacientes empiezan a experimentar inestabilidad para la marcha, ciertas estado de ánimo, las otras condiciones importantes a mover menos, con menos facilidad, con menos fluidez, cambiando poco a poco estas condiciones. Si ustedes se dan cuenta, la inactividad física juega un papel muy importante y la actividad física va a tener un papel de suma relevancia dentro del tratamiento. Incluso el componente de la terapia física como tal tiene que ser modificado a la intervención del ejercicio terapéutico. Pero esas son estrategias que ahorita vamos a irlos, vamos a ir aterrizando un poco más respecto a esta condición. En la etapa prodrómica, bueno, lo que mencionábamos, pueden haber alteraciones del olfato dentro de los signos no motores, constipación, alteraciones del sueño, urgencia urinaria, disfunción sexual, hipotensión ortostática, ansiedad, depresión y síndrome disejecutivo. Y pueden haber, bueno, algunos síntomas motores sutiles, como una disminución de la movilidad facial, cambios en el tono de la voz, pérdida de la destreza fina, cambios en la postura y una alteración de la disminución del braceo. Una de las características que son bien importantes es que el fenotipo de la enfermedad de Parkinson es muy variado, ¿no? Hay distintas etapas en las cuales van llegando los pacientes y esos mismos pacientes no son los mismos 6 meses después, un año después, en base a la progresión de la enfermedad, en base a los tratamientos farmacológicos. Entonces, es una patología que implica muchos puntos de ver para las intervenciones de rehabilitación. La edad de aparición es muy variada y las intervenciones que tenemos son complejas. No es lo mismo un paciente que tiene 50 años, 45 años. Hemos tenido pacientes con enfermedad de Parkinson diagnosticada de 35. La expresión clínica asimétrica, patrones flexores, de inestabilidad, pacientes que tienen una fuerza conservada, pero con mayor problemas de inestabilidad. La respuesta al tratamiento, que es muy importante, ¿no? Ustedes, como lo saben, los pacientes siendo manejados con la intervención con levodopa y de los fármacos, van teniendo ciertas fluctuaciones, no solamente en el on o en el off, sino cómo van respondiendo, van presentando patrones disinéticos, distónicos, y entonces eso va haciendo que cada vez tengamos que ir haciendo ciertas o ciertos replanteamientos del tratamiento. Si ustedes recuerdan, bueno, tenemos un fenotipo motor, básicamente son dos, y el de inestabilidad postural y dificultad para la marcha. Las complicaciones motoras en respuesta son muy importantes. Hay que tener en cuenta las intervenciones y las expresiones clínicas que puedan tener los pacientes con niveles adecuados de dopamina cuando se encuentran en on o en off, porque la respuesta de intervención son muy difíciles. Y bueno, también la motoras, la presencia de disfunción autonómica, disfunción cognitiva y la severidad de la enfermedad, ¿no? La severidad de la enfermedad, que es muy importante. La enfermedad, podemos establecer la severidad en base a la escala motora de Hoehn-Yahr y, bueno, también en escalas de percepciones globales del clínico y el paciente. También tenemos, si ustedes recuerdan, lo que corresponden a los síndromes que es un término umbrella, ¿no? Hablamos que son trastornos neurodegenerativos, en donde el síndrome parkinsoniano, que ya hablamos de la presencia de esa expresión clínica, característica prominente, el clínico completo, la patología subyacente, la progresión y el pronóstico difieren ampliamente de la enfermedad de Parkinson. Bueno, dentro de estas expresiones tenemos lo que corresponde a la atrofia sistémica múltiple, parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal y, bueno, características importantes en estos síndromes parkinsónicos, sobre todo la agresividad de presentación de la expresión clínica, el deterioro cognitivo rápido, la inestabilidad postural y el déficit de las reacciones de enderezamiento son muy importantes. Entonces siempre hay que tener en cuenta estos términos también.
las etapas iniciales, o más bien dicho, dentro de las etapas en las cuales nosotros podemos recibir a pacientes con enfermedad de Parkinson, podemos establecer pues, importantes, uno que corresponde a una etapa inicial, a una etapa intermedia y una tardía, ¿no? Básicamente, pues la etapa cuando se hacen diagnósticos muy tempranos pacientes, pacientes jóvenes, en donde, bueno, es muy importante que se establezca una funcionalidad base, determinar la progresión y las recomendaciones específicas a lo largo del tiempo. Es muy, muy importante que nosotros eduquemos a nuestros pacientes sobre la importancia de la integración del ejercicio en la vida del paciente con enfermedad de Parkinson. Es muy importante. Yo siempre les hago el comentario que está muy bien descrito, tiene más peso la importancia del ejercicio en la enfermedad, tanto para disminuir en lo posible la progresión como para minimizar el impacto de la misma. Entonces, es muy importante que entre más temprano al paciente se le arrope con estrategias adecuadas de adhesión al tratamiento del ejercicio, de buscar que sea un ejercicio disfrutable para el paciente, que le permita una adhesión y una continuidad. Es muy importante que nosotros trabajemos en un diseño de programa específico para Parkinson, es decir, no es suficiente que lo metamos a un programa de que acuda 2, 3 veces por semana, o si los pacientes tienen condiciones económicas, de que vaya el fisioterapeuta con ellos, o 2 por día, que es lo que hacen muchos pacientes, no es suficiente. Quizás el mayor reto es diseñar un programa a corto, mediano y largo plazo con la expectativa de los déficits funcionales que va a ir teniendo el paciente. Tenemos que buscar maximizar la condición física y la movilidad, eso es muy importante, y proporcionar orientación sobre acceso a recursos en la comunidad, redes de apoyo, información, que el paciente tenga un amplio abanico de actividades físicas que tengan una utilidad y un propósito para la enfermedad de Parkinson. En etapas intermedias, que tienen mayor deterioro, lo que tenemos que buscar es modificar ejercicios, tener un alto nivel de intensidad. La intensidad juega un papel muy importante dentro del papel del ejercicio en la enfermedad. Tenemos que enfocar para mejorar el equilibrio y prevenir caídas, que bueno, ese componente de la prevención de caídas eh, tiene un componente base entre sarcopenia, entre falta de utilidad de los programas propios como tal, sino lo que tiene que hacer es una estrategia adecuada de función integral, no tanto como una estrategia de reacción ante la caída, sino ir más allá del componente de la caída por sí misma. Eso implica, bueno, trabajar mucho con lo que son las variantes que implican de la marcha, el componente cognitivo, la fuerza, la flexibilidad, mejorar la capacidad del paso, de la zancada. Es decir, no es tanto que el paciente tiene que estar entrenado en cómo prevenir la caída o cómo caer de la caída, sino ir más allá de la prevención. Es muy importante trabajar mucho con la solución de problemas de movilidad, ¿no? Hacer el adecuado de cambios de posiciones, del manejo del freezing, introducir estrategias precisamente para los motores y la importancia de la tarea dual, ¿no? La tarea es un componente que tiene mucho clínica, aunque al final la descripción de la como muy variable, pero clínicamente utilidad muy significativa, que eso, bueno, también lo vamos a ver. Y en etapas tardías, bueno, va a ser todo lo que es el equipamiento de asistencia, la modificación de las barreras arquitectónicas, la integración de y, bueno, hacer un buen entrenamiento de intervenciones pasivas y facilitadas del ejercicio como mantenimiento, ¿no? Hay distintas escalas para evaluar en la enfermedad de Parkinson. Difícilmente en el consultorio se pueden llevar a cabo como tal todas las pruebas. Normalmente lo que nosotros hacemos es que tomamos ítems de ellas que son más prácticos desde el punto de vista para evaluar simetría, respuestas para cambios de posición, reacción, la evaluación de la marcha, rehabilitación de manera general. Pero bueno, aquí en este recuadro tenemos distintas evaluaciones para la evaluación de síntomas motores, la UPDRS de la MDS. Para equilibrio, bueno, tenemos ahí distintas escalas, está el equilibrio de Berg, el Time Up and Go Test, tenemos el Mini Best Test,
Y bueno, para la marcha, el walking test de 10 metros, 6 metros, la velocidad de la marcha, la longitud de la zancada, la longitud de paso y cadencia. Los análisis de marcha, por supuesto que quienes cuentan con ellos son sumamente útiles. Hay cuestionarios para el freezing, para calidad de vida, ¿no? Hay distintas escalas que se usan y bueno, por lo menos es importante conocerlas, conocer los ítems e ir identificando cuáles son de más utilidad para nosotros. Bueno, esta es la UPDR de la MDS. Si ustedes ven, tenemos básicamente tres partes. Una parte, o la primera, que corresponde a los aspectos no motores de las experiencias de la vida diaria. La parte 2, los motores de la vida diaria. Y bueno, dentro de ellos tenemos en lo que son los no motores, la presencia de deterioro cognitivo, la presencia de alucinaciones y psicosis, estado de ánimo depresivo, ansiedad, apatía, manifestaciones del síndrome de disregulación dopaminérgica. Y dentro de los aspectos motores de las experiencias de la vida diaria, bueno, tenemos hablar, saliva de babeo, alteraciones de la deglución, actividades para comer, vestir, higiene, escritura, hobbies, darse la vuelta en cama, temblor, levantarse, caminar y con... bueno, dentro de los aspectos no motores, lo que corresponde a los problemas del sueño, presencia de somnolencia diurna, dolor, problemas urinarios, problemas de estreñimiento, sensación de mareo, fatiga. Hay algunas cosas que, bueno, para la prescripción de los programas para nosotros son muy importantes. El ánimo, la ansiedad, la apatía, sobre todo para favorecer la integración o la mejor intervención que podemos hacer. La presencia de la calidad del sueño, está durmiendo nuestro paciente, qué tanto tiene, la presencia tantísimo, un poquito más adelante, del planteamiento del dolor dentro de la enfermedad de Parkinson, la presencia de síntomas, estreñimiento, mareo, fatiga, porque muchos de estos síntomas también nos hablan de qué tan efectiva es la intervención del tratamiento farmacológico. Y bueno, hablar la presencia de cialorrea para algunas otras intervenciones, como puede ser la toxina botulínica, el manejo de la deglución. Y dentro de la exploración motora, pues tenemos lo que es el lenguaje, la expresión facial, la presencia de la rigidez, golpeteo de dedos, movimientos con las manos, movimientos de las manos, golpeteo de pies, agilidad de las levantarse de la silla, la marcha, la presencia de congelación, estabilidad postural, postura, la espontaneidad global del movimiento, el temblor postural, temblor de acción de las manos, amplitud del temblor de reposo y persistencia del temblor de reposo. Al final, si nosotros hacemos una buena exploración de rehabilitación general, tenemos los suficientes elementos para tomar o aterrizar muchos de estos factores, teniendo en cuenta que, bueno, tenemos que tener más atención en unos o en otros para determinar la intervención del ejercicio. Uno de los puntos que mencionaban mucho o que habían de debate en redes sociales hace 1 o 2 semanas, hablaban mucho de la importancia de no perder esa clínica propedéutica fina que hacemos los médicos en rehabilitación y, bueno, cómo podemos hacer las intervenciones o cómo podemos aterrizar esa exploración hacia los planteamientos de tratamiento y una vez que se hacen los planteamientos de tratamiento que tanto le sirven al paciente en sus actividades de la vida diaria. El tratamiento farmacológico, bueno, es muy importante que lo conozcamos, si bien es algo que nosotros no hacemos como los ajustes como tal, pero es importante que entendamos. Si ustedes recuerdan, bueno, el principal medicamento que se tiene son las combinaciones de levodopa, ¿no? Que en este caso se hace una combinación con la carbidopa, que es un inhibidor de la descarboxilasa periférica. Básicamente los beneficios es para todos, es decir, hay una disminución del temblor, una disminución de la bradicinesia, ¿no? Y bueno, hay otros medicamentos que nos pueden coadyuvar, que ahorita vamos a ver. Tienen efectos adversos que son muy importantes, como las náuseas, los mareos, las presencias de discinesias, la hipotensión ortostática, las alucinaciones, la confusión, ¿no? Por ejemplo, la entacapona da micción naranja. Y bueno, existen otros fármacos como los agonistas de la dopamina no ergóticos, como el pramipexol y el ropinirol, los cuales, bueno, tienen una disminución moderada en el temblor y las bradicinesias y una disminución de las fluctuaciones motoras. Los eventos adversos, muy similares: náusea, hipotensión ortostática, constipación, somnolencia, discinesia.
Existen también, bueno, lo que son los bloqueadores del receptor de glutamato, como la mantarina, como el perideno, el triexifenidinilo, como la raza. Básicamente tiene intervenciones en disminuir las fluctuaciones motoras y las disinesias, para elevar el temblor, igual para manejo de rigidez y, bueno, para algunos otros componentes. Muchos efectos adversos, los tratamientos farmacológicos tienen muchos efectos adversos, ¿no? Hay edema en miembros pélvicos, insuficiencia cardíaca, boca seca, ojo seco, retención de orina, crisis hipertensivas. Hablando con el neurólogo del centro de rehabilitación que tenemos ahí en el centro transdisciplinario, bueno, lo que él mencionaba es que inicialmente se empieza con levodopa y carbidopa, más una combinación con agonistas dopaminérgicos, ¿no? En este caso con el pramipexol o con tigotina. Y más un lapso aproximado de más de 5 años, empiezan a haber fluctuaciones farmacológicas, empieza a presentar un fenómeno que es conocido como el weaning off, un retardo en el efecto de la medicación, ¿sale? Es decir, el medicamento ya no está teniendo el efecto tan adecuado, estamos teniendo más periodos de off que on. Si ustedes recuerdan, los periodos de on es cuando tiene el efecto del tratamiento farmacológico, el paciente mejora la función, el movimiento, la capacidad de reacción, y los periodos de off expresa el proceso de alimentación funcional. Una brain off, que es de la medicación, se han tratamiento de apoyo con otros medicamentos, como puede ser la entacapón, la agilina. Busca con estos medicamentos, pues mejorar la duración de efectividad del levodopa. Normalmente las intervenciones de la levodopa se puede usar a las 8, a las 12, a las 4 y de ahí hasta en la noche, con una intervención muy importante de minimizar la ingesta de proteína de origen animal para que la absorción sea más adecuada, ¿sale? ¿Qué pasa? Que bueno, después de que se empiezan a anexar el tratamiento farmacológico, pues empieza a haber más aumento de discinesia, más distonía, por el uso prolongado de la levodopa. En ese momento se puede aumentar con el uso de la manta. Y es donde empiezan ya cada vez más problemas, ya los efectos del medicamento ya no son los adecuados, las dosis ya no se pueden elevar más porque empiezan a generar. Y al final uno de los, a pesar de que se encuentren bien medicados los pacientes, la calidad de vida con el tratamiento farmacológico no es la óptima. El paciente tiene un proceso importante porque están sobremedicados, el tratamiento farmacológico no es accesible, los costos son muy altos. Aquellos que tienen la capacidad de cubrir con uso de gastos médicos o con una cuestión son caros. A otros niveles, bueno, pues solamente les queda la atención de la levodopa, la carbidopa, pero es difícil el manejo farmacológico. Al final, bueno, hay algunas otras intervenciones importantes o cuestiones actuales como la de levodopa inhalada, la levodopa de larga duración. Lo que buscan es prolongar el efecto o reducir lo más que se pueda los efectos indeseables. Existe también lo que corresponde a la duodopa, que es un gel administrado por sonda gástrica, la cual es poco usada por las complicaciones que da. Hay otros tratamientos, bueno, al final muchos hablan de la importancia que el tratamiento ideal es el manejo de dolores profundos, ¿no? Que son pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen buena respuesta a la levodopa y empiezan a tener complicaciones por el tratamiento dopaminérgico, ¿no? Son estimuladores a nivel de los núcleos profundos, de los núcleos subtalámicos, tienen que cumplir unas características, no todos los pacientes tienen que pasar por una evaluación psiquiátrica, por una evaluación física y tener un entrenamiento pre y post. En este caso, bueno, en México el problema de este dispositivo es que es sumamente caro, es difícil el acceso, algunas aseguradoras no lo cubren de manera completa, pero es una alternativa muy importante. Al final, muchas de las intervenciones que se hacen en la clínica, una vez que llegan los pacientes en etapas iniciales, se les habla de ir planeando a largo plazo, 5 o 10 años, la utilidad del estimulador y que pues desde el principio empiecen a ver los medios para poderlo adquirir. Otro de los dispositivos que tenemos aquí en México corresponde a lo que es a la bomba de apomorfina. Generalmente tienen fluctuaciones motoras y no motoras, no
tratamiento médico. Hay ciertas contraindicaciones por epilepsia y hay que tener cuidado en cuestiones de demencia. Y bueno, existen ahí como otras alternativas, como el ultrasonido focal de alta intensidad. Aquí en México no lo hay. Es una terapia de ultrasonido de alta frecuencia. Se habla de que son mejorías limitadas temporales. Es un tratamiento que está muy en boga. Pero bueno, al menos aquí nosotros no tenemos experiencia del manejo, ¿no? Eh, Al final, ¿cuál es la intervención más importante? Y cada vez más los neurólogos hablan mucho de la importancia de inmiscuir o empapar a los pacientes con la importancia del ejercicio, ¿no? Al final, el ejercicio cada vez está ganando más peso respecto a la posibilidad de hacer un manejo muy importante en el proceso neurodegenerativo. Se habla de algunos protocolos de una reversión parcial en cierta sintomatología. Y bueno, al final, casos muy bien descritos de una disminución del temblor. Nosotros hemos encontrado la manera del ejercicio ideal para disminuir el temblor en nuestros pacientes. Incluso por ahí tenemos algunos casos de reagudización de temblor, sobre todo con ejercicio de la fuerza. La fatiga tenemos como una buena respuesta con la intervención del ejercicio, la rigidez también. Por ahí se está trabajando en un protocolo de estiramientos para tronco para mejorar las reacciones de enderezamiento, el control postural y, bueno, por supuesto, la fuerza y la movilidad. Uno de los escenarios que nos enfrentamos mucho es que nuestros pacientes están más afectados por el síndrome por desuso, por la enfermedad propiamente dicha. Otro punto que, bueno, en algún momento ahorita lo vamos a plantear es el componente o el escenario del miedo al movimiento, el miedo a moverse, el miedo a lo que implica moverse y a las consecuencias de moverse. Entonces, ese es un escenario muy interesante que también tenemos que hacer el planteamiento, no solamente en los pacientes de Parkinson, sino en otras condiciones. Bueno, por supuesto hay un aumento de la velocidad de la marcha, un aumento de la resistencia, hay mejor equilibrio, hay mejoría en las actividades de la vida diaria y bueno, todo el bajaje de la descripción de los beneficios del ejercicio como tal. Las hipótesis relacionadas a la disminución de los síntomas en la enfermedad de Parkinson asociadas al ejercicio básicamente se mencionan en dos. Una que corresponde a la reducción del estrés oxidativo crónico, ya que se busca la génesis mitocondrial, la regulación de la autofagia en la enfermedad de Parkinson. Regula, bueno, también lo que corresponde a las enzimas antioxidantes, para buscar que sean más activas y más efectivas en respuesta al ejercicio. Y bueno, también se habla mucho de mejorar el estímulo de la síntesis de neurotransmisores y factores neurotróficos que ayudan a favorecer el beneficio de la enfermedad. Vamos a hacer una revisión de algunos artículos respecto a las intervenciones de fisioterapia o de rehabilitación en la enfermedad de Parkinson. Hablo de intervención de fisioterapia porque sí está descrito en el artículo y vamos integrando algunas cosas bueno, pues nosotros dentro del centro hemos tenido. Estoy seguro que hay lugares, pacientes que nosotros, que tienen protocolos mejor aterrizados, más adecuados, pero nosotros hablamos un poco de nuestra experiencia que funciona y que es útil en ese primer contacto, ¿no? Nuestro nivel socioeconómico de pacientes es alto, es gente que puede comprar cierto tipo de medicamentos, que puede tener el manejo de un cuidador, el manejo de apoyo de un área de rehabilitación o de un fisioterapeuta y las valoraciones de todos los que implicamos en el sistema de atención. Aún así, la fuga o la pérdida de los pacientes es muy variable por dinero, por falta de apego a las indicaciones, porque los procesos se van perdiendo, pero sí es importante entender que al final no es fisioterapia, es algo que yo siempre me gusta como hacerles como mucho la reeducación a los pacientes, no es fisioterapia, no tienes que ahorrar tu lana para pagarle a un fisioterapeuta que esté yendo todos los días o 2 veces al día. Lo que tienes que hacer como paciente es hacerte responsable de tu tratamiento con las indicaciones que se te den. Nuestra responsabilidad como médicos es prescribir el mejor escenario para que el paciente mejore su funcionalidad, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos distintos tipos de herramientas que vamos a ir mencionando.
Dentro de este estudio, bueno, se hablan de registros identificados a través de la búsqueda de la base de datos, que fue un número de 7.203 estudios, de los cuales 425 fueron potencialmente elegibles. Al final, el análisis estadístico se realizó con 191 y básicamente una de las características importantes que no solamente es en este estudio, sino en distintos tipos de estudios de intervención de ejercicio para pacientes con enfermedad de Parkinson, es que el tipo de intervención de ejercicio varía considerablemente. Creo que al final ese es uno de los puntos muy complejos que se habla de intervención de entrenamiento en caminadora eléctrica, se habla de entrenamiento de fuerza, se habla de entrenamiento de condicionamiento cardiovascular, se habla de entrenamiento de flexibilidad, pero es muy aterrizar esta variación para poderla evaluar, ¿no? Incluso en los tipos específicos de ejercicio o la combinación de varios componentes del ejercicio, fuerza, flexibilidad. Por ahí hay un grupo muy fuerte de médicos ahorita que están abogando mucho por el trabajo de la prescripción del ejercicio como una manera, como debe de ser, científica, basado en ciencia, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos que todos tenemos que trabajar mucho en mejorar nuestra estrategia, ¿no? Al final, yo puedo entender que muchas de las prescripciones que hacemos son de manera empírica, ¿no? En base al resultado que vamos teniendo periódicamente con el paciente. Pero cada vez más tenemos que centrarnos en esta manera científica, la prescripción de nuestra herramienta más útil, que es el ejercicio, ¿no? Las características de intervención varían ampliamente, se hablan de periodos de 4 a 12 semanas. Nosotros en el centro básicamente lo que hacemos es que desde el principio le planteamos al paciente un tiempo de intervención inicial de 12 semanas con seguimiento estrecho. Ojo, eso no quiere decir que el paciente tenga que estar yendo esas 12 semanas a terapia física, ¿sale? Pero sí implica un seguimiento importante con una prescripción de ejercicio en casa, con unas indicaciones de telerehabilitación que han sido muy útiles porque nosotros tenemos pacientes bastante foráneos, con el apoyo de fisioterapeutas en las partes donde estén, que se vayan con la misma línea de trabajo que lo que estamos haciendo. Y básicamente el periodo con el cual nos quedamos, y tenemos que quedárnoslos, son 12 semanas. Después de esas 12 semanas podemos empezar a hacer de manera más amplia el manejo o el seguimiento, pero sí es importante que durante esas 12 semanas el paciente esté muy bien entrenado respecto a lo que tiene que hacer con y sin un área de terapia física, ¿sale? Por supuesto, lleva un entrenamiento en base a las cosas que tenemos que hacer, pero es como nuestro tiempo tope o nuestro tope de meta que buscamos. Esporádicamente, bueno, hay pacientes en los estudios que se van allá más de 6 meses o hasta 2 años. Y bueno, las sesiones de entrenamiento pues, son muy variadas, de 1 a 7 veces por semana. Normalmente nosotros les establecemos un programa de ejercicio terapéutico de lunes a sábado, con más o menos 2 sesiones supervisadas con entrenamiento de un fisioterapeuta en cuestiones específicas de enfermedad de Parkinson. Hay algunas cuestiones que la recomendación que tienen que hacer sí o sí todos los días es, por ejemplo, caminar con unos patrones específicos de corrección postural, de imaginación motora, de evitar o mejorar patrones anormales del paso, de la zancada, mejorando la simetría. Normalmente la duración que se habla en los estudios es de 67 más o menos 52 minutos. Nosotros lo que podemos identificar con nuestros pacientes que les va bastante bien es cuando logramos encontrar 90 minutos de trabajo al día. Eh, Puede parecer que es bastante, pero al final lo que nosotros buscamos es que nuestros pacientes se vayan muy bien educados, que el ejercicio ya no es una opción para verse bien o para sentirse bien, no, tiene un efecto terapéutico del mismo peso del tratamiento farmacológico y el paciente tiene que irse con esa idea muy bien identificada. Estos 90 minutos, bueno, los tenemos divididos con programas de marcha, con programas de flexibilidad, con programas de fuerza, con programas de acondicionamiento cardiovascular, con actividades de placer, de gusto, ¿no? Que son como muy importantes complementar, porque al final nos encontramos los escenarios de, es que, bueno, yo voy a nadar 2 veces a la semana y una vez voy a la Asociación de Parkinson para que bailemos de tango y hago también caligrafía, ¿ok?
Al final lo que tenemos que tener, y eso se tiene que ir con la idea muy clara a los pacientes, es que tienen que tener un programa físico de estrategias para enfermedad de Parkinson, deben de tener un programa de base de acondicionamiento cardiovascular, un programa de base de fuerza, un entrenamiento de coordinación, propiocepción, reacción. Y bueno, nosotros abogamos mucho por el entrenamiento de tarea dual, el entrenamiento cognitivo. Buscamos mucho que tengan como ciertas actividades relacionadas al entrenamiento de cognición junto con el trabajo motor y ciertas actividades de respuestas de reacción rápida, de movimientos rápidos, amplios, ¿no? Que ese es otro punto importante. Hay datos insuficientes para adecuado análisis estadístico, para vibración corporal total, para el masaje, para el boxeo, para yoga y para programa de prevención de caídas. Algo que llama mucho la atención es que a pesar de que muchas de las intervenciones que se exploran dentro del ejercicio terapéutico o de lo que se llama terapia física global, es que todos al final hacen una referencia que tiene una utilidad. Estadísticamente tal vez no significativa, que al final ese es el peso que debemos de irnos, pero todas tienen un beneficio, ¿no? Eso quiere decir que al final, pues cualquier actividad que implique movimiento, pues claro que le va a dar un beneficio al paciente. El reto, y creo que lo que todavía nos estamos quedando cortos, es en darle ese sentido científico, objetivo, demostrable, que sea más útil, ¿no? Hay distintas herramientas que se mencionan, bueno, como por ejemplo el entrenamiento en la banda sin fin, que la mayoría de los estudios lo demuestran como una de las herramientas más útiles en el entrenamiento con los pacientes con enfermedad de Parkinson, el entrenamiento de estrategias de movimiento compensadoras, incluyendo la señalización, el baile, ¿no? El baile en este caso, lo que más está descrito, lo que corresponde al tango, al baile de salón, a las artes marciales, con el tai chi, con el qigong, y el uso de la marcha nórdica. Nosotros tomando una cosa de cada cosa, por ejemplo, nosotros no usamos como tal la marcha nórdica bastones, pero sí tenemos un protocolo de marcha que el paciente tiene que repetir todos los días con un balanceo amplio de los brazos y de las piernas, la marcha nórdica. Esto nos ha sido muy útil con otras estrategias de marcha que repiten los pacientes todos los días y que tienen que dedicarle aproximadamente entre 15 a 20 minutos, independientemente de lo que hagan el resto del día, y les va bastante bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí algunos protocolos, sobre todo con hombres de entrenamiento de box, ¿no? Nosotros no usamos tanto como tai chi, yoga o qigong, pero el box nos funciona muy bien. Es una actividad que le da muy buena adherencia a los hombres, que genera movimientos rápidos, explosivos. Y al final, muchas de estas actividades, por ejemplo, de los golpes básicos de box, los combinamos con actividades motoras cognitivas, como pueden ser sumas matemáticas, se nombran objetos y los tienen que repetir, mientras hacen la secuela de los golpes, perdón, la secuencia de los golpes, ¿no? Entonces, tratamos de combinar patrones de movimiento secuenciales con actividades motoras específicas. Y bueno, pues todo lo que corresponde al entrenamiento de la caminada, que bueno, sí es como muy importante el trabajo, porque al final es una de las herramientas que tienen mejor evidencia en efectos prolongados en base a la deambulación. El entrenamiento de fuerza, que bueno, en esta revisión habla de que solamente hay un efecto prolongado moderado en la prueba de los 6 metros y no hay otros efectos significativos. Algo que a nosotros nos hemos identificado es que tenemos como dos poblaciones de nuestros pacientes con Parkinson. Tenemos los que son muy fuertes, que toda su vida fueron muy fuertes, hicieron mucha actividad física y la fuerza no es el problema. Y el otro extremo, que es el paciente sumamente débil, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen un componente adecuado no lucen mucho las intervenciones de fuerza, sino algunas otras condiciones más como el acondicionamiento físico, más como el componente de coordinación. Y los pacientes, pues lógicamente que tienen un cuadro de mayor debilidad, les va muy bien con el entrenamiento de fuerza. Nos enfocamos más en el componente de fuerza, más que en los componentes de equilibrio, de coordinación o de reacción. Mejoran mucho con ese escenario, ¿no? El ejercicio aeróbico tiene que ir en todos sí o sí.
es muy importante porque se habla de una mejoría significativa en síntomas motores, en equilibrio y valores de la marcha. Nosotros priorizamos mucho el ejercicio aeróbico, sobre todo en exterior, en piso. Hay muchos pacientes que dicen, bueno, es que yo voy a caminar al agua y nado. Sí, sí está bien, pero al final nosotros buscamos mucho el entrenamiento que tenga mucho que ver con la propiocepción, con la reacción, con el espacio visoespacial, ¿no? Entonces, fomentamos mucho ese trabajo. El entrenamiento de equilibrio y marcha también, por supuesto, es algo que hacemos. Hacemos mucho entrenamiento de reacción en posturales, perdón, en superficies estables, inestables, y la trabajamos mucho con entrenamiento con pelota multidireccional y les va bastante bien a los pacientes, ¿no? Y es un ejercicio que podemos replicar en casa sin necesidad de una pelotita y estar haciendo el golpeteo contra la pared y haciendo distintos trabajos, desde el apoyo monopodálico, con una variante de la apertura de piernas, con una base de sustentación mayor, lógicamente con alguna supervisión, pero son cosas que nos van funcionando. Al final, lo que estamos tratando de buscar es generar como pequeñas intervenciones en las cuales si el paciente en algún momento se aburre de la actividad, pueda tener otra actividad que le pueda generar, como lo decía en un inicio, tener como un abanico amplio enfocado lógicamente en los déficits, ¿no? La hidroterapia también se menciona que tiene efecto moderadamente prolongado para algunas cuestiones de equilibrio y caídas, efecto moderadamente prolongado para el miedo de caídas. La tarea dual, bueno, este estudio rompió mi corazoncito porque habla de que no hubo ninguna mejoría significativa en ninguno de los valores usados. Pero la verdad es que incluso, por ejemplo, en el cicloergómetro recumbente tenemos una serie de actividades matemáticas y de denominación. Y la verdad es que los pacientes tienen o mejoran mucho su capacidad de confianza o de lucidez ante los patrones motores ya posterior a la actividad de la tarea dual. Bueno, también lo que corresponde al entrenamiento de videojuegos, en donde se practica. Y bueno, lo que comentábamos, hay otras técnicas de fisioterapia que no tienen la evidencia suficiente. Sin embargo, hay estudios que mencionan que pueden ser prometedores, que pueden tener un efecto beneficioso a largo plazo en equilibrio y movilidad. El masaje, ¿no? El masaje que por ahí habla de una mejoría en la rigidez muscular. Al final, la cuestión es que, ok, sí sirve, pero ¿qué tanto sirve? ¿Qué tan prolongado es el efectivo del uso? ¿No? El boxeo, que habla mucho de la mejoría en la velocidad de la marcha y la resistencia, yoga también, y bueno, los programas de prevención de caídas que salen ahí un poco castigados como tal los programas de prevención de caídas, pero al final, más que considerar el cómo enseñarle a caer al paciente, cómo evitar una caída vertical o cómo hacer una prevención de una casi caída, lo que buscamos es mejorar las herramientas que nos pueden permitir o que nos pueden facilitar una mayor seguridad de la deambulación. Esperen, voy a regresar a esta. Es que quiero mencionar unos puntos antes de regresar a esas pues. Hay aspectos que son como muy importantes de unos estudios que considero que son importantes. Y hablar uno, bueno, sobre todo lo que corresponde al dolor en la enfermedad de Parkinson. Muy importante mencionar que, bueno, dolor dentro de sí vale la pena tomarlo como motor, aunque hay que evaluarlo en un componente adecuado en base al estado motor y al efecto del reemplazo de dopamina al momento de ser evaluado. Así como el estatus motor y bueno, la mejoría parcial del dolor asociado a otros síntomas no motores, ¿no? Hay dos, tres clasificaciones de dolor para enfermedad de Parkinson en las cuales básicamente lo dividen en un dolor musculoesquelético puro, en un dolor neuropático radicular, en un dolor asociado a distonía, un dolor central o primario y un dolor de tipo acaticia. Lógicamente, pues son pacientes adultos mayores que tienen múltiples síndromes dolorosos, sobre todo musculoesqueléticos. Eh, Básicamente por el componente postural, nosotros, nuestra población, no nos enfrentamos mucho a dolor cervical por la antepulsión de la cabeza o del tronco. Sin embargo, bueno, algo que sí es como un poco más común es dolores en las extremidades, en la parte anterior del muslo, en los hombros,
que mejoran bastante con el reajuste del tratamiento dopaminérgico, ¿no? Entonces, al final, la intervención de rehabilitación, no nos enfocamos tanto a dolor, nos enfocamos más en la prescripción del ejercicio, en la adhesión del mismo, en la adecuación del programa. Pero sí es importante mencionar que también el dolor puede ser un componente importante que puede estar asociado como síntoma no motor y tenerlo en cuenta, ¿no? Yo siempre les hago comentario a los pacientes, sobre todo cuando son foráneos, que cuando vamos a trabajar o iniciar el programa de prescripción de ejercicio para estos pacientes, yo sí solicito que al final busquen un lugar en donde puedan trabajar, en donde, ay, es que me duele el cuello y te voy a poner la compresa y después te voy a poner punción y esto y el otro. Al final hay que tener en cuenta que el dolor es una parte inherente de los procesos degenerativos y también puede ser una presencia importante en este tipo de pacientes. Por lo tanto, no minimizo la importancia del mismo, pero sí hay que saberlo estratificar adecuadamente para la intervención. Otro punto que también es importante es el componente de la sarcopenia en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Sí está muy bien descrito que es más frecuente en este tipo de pacientes y que tiene una relación directa e importante con el riesgo de caídas como factor asociado, ¿no? Entonces, dentro de los estudios, bueno, también se habla de que no hay un enlace causal entre la sarcopenia determinada genéticamente y el riesgo de progresión motora o de deterioro cognitivo en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Al final, pues sí, o sea, sí condiciona como ciertos factores de riesgo, pero no de deterioro neurodegenerativo. Esta es un esquema de lo que les comentaba de las escalas de dolor en pacientes con. Y hay otros dos estudios que me gustaría un poco. Uno es sobre los predictores de una actividad física sostenida durante la pandemia del COVID-19 en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y el otro, la guía de la actividad física vía por telesalud. Y ahorita les voy a contar por qué considero que es muy importante. Básicamente estudio que habla sobre el sustento de la actividad física en la enfermedad de Parkinson durante el COVID-19. Uno de los puntos que evidenció de manera importante es que la enfermedad de Parkinson tiene una vulnerabilidad importante ante la declinación de la actividad física. Al final es muy importante que los pacientes se vayan conscientes y nosotros también que ellos no pueden dejar de hacer actividad física, que deben de tener un programa muy bien diseñado para ciertas condiciones, porque al final si es actividad física, el deterioro funcional es muy, ¿no? El otro punto que también vale mucho la pena es que hay que favorecer o evitar el proceso de restricción del consumo. Hay que mantenerlos activos, algo que sí es que aparte de la actividad física, aparte de la se mantengan funcionales, se mantengan activos, aprendan nuevas cosas. Dentro de las actividades que recomendamos cognitivas mucho, hay como un área que es de las actividades motoras finas y la realización de hacer resúmenes, mapas mentales, eh, para que favorezcan la de la actividad motora fina con el aprendizaje. Entonces, al final, lo que buscamos también es que los pacientes de Parkinson, como mencionamos, es un grupo que presenta fenotipos motores variados, además de una gran variedad de síntomas y signos no motores que se ven altamente por la restricción de la, ¿no? Otro de los puntos que también es muy importante, la demencia en la ejecución motora es vital, es muy complejo trabajar que no tiene una adecuada comprensión y una adecuada ejecución motora se puede tener una buena intervención como tal. Y tener en cuenta lo que comentábamos, la importancia del miedo a moverse y lo que implica moverse, ¿no? El miedo al movimiento está presente, el miedo al movimiento limita mucho la actividad de la función. Y en este tipo de pacientes es muy importante el manejo de ese miedo al movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay otros factores que son muy importantes como la autopercepción de la habilidad de la marcha en este tipo de pacientes. Y bueno, algunas otras condiciones como los síntomas depresivos, en el equilibrio, la disminución del número de pasos por día y el mayor número de tiempo en sedentarismo.
Estudio, bueno, lo que se menciona es que los predictores de una actividad física sostenida, bueno, son pacientes mayores de 70 años, es decir, la edad tiene una asociación negativa con el número de pasos de lo que se mueven los pacientes. Los niveles altos de educación, al final, los pacientes que están mejor educados, les va mejor. Y el otro punto es que tiene que haber una percepción alta de la habilidad de caminar, algo que tenemos que favorecer, y yo no me canso de decírselos. Los pacientes, a pesar de que tienen una enfermedad, tienen que creer en ellos, tienen que confiar en ellos, pero al final la confianza que hacen, nosotros tenemos que ser parte de ellos. No van a tener confianza si se sienten débiles, ellos no van a tener confianza si tienen patrones de movimientos adecuados, ellos no van a tener confianza si no tienen esa seguridad para moverse. Al final, creo que el punto allá solamente de tenerlos y va más allá tampoco de volver ni sus compinches, ni sus... Yo no digo que tengamos una buena relación, pero al final lo que nosotros tenemos que buscar es darle las herramientas para que ellos sean autosuficientes y responsables de las cosas, ¿no? Es interesante porque incluso valores de estudios prepandémicos hablan de que a pesar del seguimiento un año, tener una buena intervención, pero al año van habiendo cambios y por el deterioro de la enfermedad. Bueno, al final hay condiciones como la habilidad para la marcha o la percepción del equilibrio y el estado cognitivo. El otro estudio que hablaban, bueno, es sobre la importancia de la telemedicina en los pacientes. Hay muchos detalles, ¿no? Que hablan de iniciar la terapia lo más temprano posible, que son necesidades cambiantes y habilidades, ¿no? El rol de importancia de la actividad física. Pero uno de los puntos, o bueno, dos de los puntos que a mí me gustaron mucho es hablar sobre el manejo de la autodeterminación para facilitar la motivación altamente a largo plazo. Es decir, para que yo mande a mi paciente con un manejo de telemedicina, primero necesito entrenarlo sobre lo que implica hacer el ejercicio en casa, ¿no? Nosotros usamos mucho lo que es la tecnología móvil, se hace la evaluación del paciente, se hace una prescripción del ejercicio con un reforzamiento de videos enfocados a las necesidades propias del paciente. Y que independientemente a dónde vaya, quién le da la terapia, si va a masaje, si va con el curandero, el paciente tiene que cumplir las indicaciones de la tecnología móvil, ¿no? Para eso es el programa. El programa tiene una fase de progresión que empieza con número de repeticiones, con determinado tipo de ejercicios, en los cuales tiene que cambiar la velocidad. Y al final, yo siempre les comento a los pacientes que al final y el lugar donde de manera remota reciben la rehabilitación, siguen o no siguen las recomendaciones. Al final lo que a mí me interesa es que lo que yo le plasmo al paciente en el video y en su programa escrito lo tiene que realizar. ¿Sale? El otro punto que soy muy incisivo es en el programa basado en ejercicio en casa. Usted no puede ir a terapia, no pasa nada, pero no puede dejar de hacer ejercicio en casa. ¿Sale? Y ese seguimiento por parte del paciente. Es muy útil el seguimiento con telemedicina para no están cercanos, y también el seguimiento en los pacientes que incluso están cercanos y que por motivos que pudieran no estar, se les da el seguimiento, ¿no? Entonces, realmente la tecnología es muy útil. Algo que también nos funciona mucho, o en general a mí me funciona mucho, es que yo me pongo a hacer ejercicio con los pacientes. No me gusta mucho tanto la cuestión de cómo solo evaluarlos y perderlos, ¿no? Sino trabajar con ellos, identificar con ellos sus déficits y entonces darles ese seguimiento, ¿no? Yo en lo personal soy una persona que me gusta mucho hacer ejercicio, el ejercicio es vital para mí. Eso trato de extrapolarlo también con mis pacientes, ¿no? Se habla mucho de que hay barreras específicas para el ejercicio, ¿no? El nivel bajo de alfabetización en salud, la falta de educación, falta de motivación, la falta de tiempo, los costos asociados y los retos de transportación. Por eso es que no son útiles estas situaciones. Y las barreras específicas de la enfermedad, fatiga, alteraciones del equilibrio, trastornos del estado de ánimo. Y uno de los puntos importantes es que se habla mucho de los niveles adecuados de ejercicio, ¿no? De ejercicio de intensidad moderada, 150 minutos por semana, de intensidad vigorosa, 75 minutos por semana. Y en este tipo de pacientes, pues tan solo se habla de los niveles recomendados en un 27% de la población. Estamos hablando de poblaciones que tienen mayor educación, mayor acceso, ¿no? Entonces,
difícilmente en otros escenarios puede llevarse a cabo. Creo que por aquí me quedé. Al final, como mencionábamos, bueno, hay muchas intervenciones que son muy útiles. Se menciona la intervención del ejercicio aeróbico, a lo mejor no tanto como un componente específico, debe tener una base de ejercicio aeróbico, ¿no? Hay muchas cosas que mencionan utilidad, como la bicicleta fija, con la utilidad con la realidad virtual, ¿no? Y bueno, al final se basa mucho en las prescripciones de los tiempos, de los grupos musculares a trabajar, ¿no? De los días por frecuencia por semana, ¿no? Y conclusiones. Creo que al final todas las herramientas son útiles, ¿no? O sea, si yo quiero hacer un programa de rehabilitación de marcha con el paciente de Parkinson es muy útil, si lo quiero trabajar solo con la caminadora eléctrica es muy útil, si lo quiero trabajar solamente con la bicicleta fija es muy útil, si lo quiero manejar con la escaladora elíptica es muy útil, si lo quiero manejar con programas de fuerza específica ciertos grupos musculares es útil. Los estiramientos, si quiere ir a hacer danzón, a hacer lo que guste, es útil. Todo suma. Al final, muy importante es que el paciente tiene que hacer actividad física continua, repetitiva de grandes grupos musculares, que bueno, es el principio del acondicionamiento cardiovascular. Hay grupos musculares que no se deben de dejar de trabajar del fortalecimiento, ¿no? Pensar mucho en nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson en extensores de cuello, extensores de tronco, el trabajo del core, que es de vital importancia, los estiramientos parapectorales, vera, ¿no? Recuerden que al final la prescripción o la atención del paciente implica un reto porque es una fenotípica múltiple. Al final, sea la rehabilitación o la es muy válido, ¿no? Va muy bien yendo una vez cada 15 días, una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero eso implica de que deben de tener un compromiso con el programa de prescripción que se realice en casa, ¿no? Deben de tener ejercicio que tiene que estar, como su nombre lo dice, con un objetivo a cumplir, con una planeación específica, con unas condiciones determinadas. La actividad física con un propósito funcional. Tenemos que buscar actividades que tengan un propósito en la vida de nuestros pacientes y favorecer en los pacientes aplicadas a las actividades de la vida diaria, ¿no? Muy importante la vinculación responsable es independencia, ¿sale? Yo tengo que estar pendiente de mi paciente, tengo que trabajar con él, pero mi paciente no puede depender de la terapia física, no puede depender del terapeuta para mantenerse activo. Es uno de los graves errores que tenemos que trabajar. Eh, el otro punto es que al final el entrenamiento cognitivo es indispensable, no todo es músculo y hueso, tenemos que hacer un entrenamiento cognitivo. De maneras y combinarlo con la actividad motora. La intensidad, al final, parece ser que la intensidad es la clave favorecer estos procesos de readaptación neurológica o de neuroplasticidad. Otro de los grandes retos que tenemos, y creo que por ahí vale mucho la pena trabajar con algún componente para trabajar la adherencia, ¿no? Al final, si al paciente le cae el chip de la importancia del ejercicio y de la importancia de ciertas características, estamos del otro lado. La supervisión del experto, que híjole, eso es bien complicado, ¿no? Tenemos el experto de YouTube, tenemos el experto que tomó una certificación de un fin de semana, o tenemos el experto que hizo una maestría en donde Parkinson el sábado y el domingo. Y bueno, tenemos los expertos reales, ¿no? O sea, tenemos los fisios que solamente trabajan con pacientes neurológicos, con pacientes de Parkinson, los médicos en rehabilitación, este, los médicos que tienen más expertise en esta atención. Y el otro punto, cualquier momento es bueno para iniciar, siempre, ¿no? Idealmente abogamos porque los pacientes con enfermedad de Parkinson nos lleguen más temprano, ¿no? Al final tenemos que apoyarnos con todas las especialidades, con todas las áreas paramédicas. Yo siempre hago la mención de que el fisioterapeuta es una herramienta clave, es una pieza
¿no? Y no solamente para ejecutar el programa de rehabilitación, sino para hacer el proceso de captación, de seguimiento. Entonces, tenemos que trabajar mucho en ese contexto, en estas condiciones, ¿no? Claves que siempre hago como la recomendación en este tipo de pacientes: de amplitud de movimientos amplios, rápidos, bajo de la bradicina. Hacer mucho entrenamiento, ¿no? Trabajo de equilibrio, propiocepción y reacción, el cual tiene que estar muy bien, tiene que ser repetitivo y a largo plazo. El entrenamiento de estiramientos, al menos es variable la recomendación en base a que si son útiles o no, pero al menos los programas que tenemos descritos para nuestros pacientes con estiramientos, la percepción, livianez para moverse es alta. Comentábamos en inicio que ahorita estamos buscando iniciar un protocolo de estiramientos para tronco para mejorar la capacidad de reacción y de cambios de dirección. El fortalecimiento también, que es sí o sí, el acondicionamiento muscular, sí o sí, que debe ser la base de nuestros programas. Y bueno, al final el otro componente que es bien importante es el mantenerse activo y funcional, ¿no? No caer en la paradoja de hacer actividad física intensa 2, 3 días a la semana y de ahí me voy y me plano. Apliquen ellos, afecta mucho en ellos. Entonces es muy importante que el paciente se mantenga activo y funcional lo más posible, ¿sale? Y bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que sea de utilidad. Creo que también mis teléfonos de contacto por si alguien tiene alguna duda. Y pues les agradezco mucho, mucho su... Esta es mi amado hospital, el Hospital Universitario de Puebla. Esta es nuestra unidad de medicina de rehabilitación y esa es la clínica de Parkinson en Puebla, la división de rehabilitación neurológica. Pues muchas gracias y no sé si haya algún comentario. Hola, buenas noches. Por favor, pueden poner sus preguntas en la parte del chat y yo le voy a ir leyendo las preguntas al doctor. Una de las preguntas es si hay alguna aplicación móvil que favorezca la telemedicina en estos pacientes. Buena pregunta. La verdad es que nosotros no usamos como una aplicación móvil de telemedicina. La verdad es que telemedicina nosotros la aplicamos solamente como en el seguimiento vía remota, ya sea por WhatsApp, o en el manejo de resolución de dudas, del envío de material para trabajo, pero debe de haber. Y si gustan me doy a la tarea de buscar y lo checo con gusto. Este... Ok. ¿Algún programa de tarea dual para estos pacientes? Sí, claro, hay muchísimos, ¿no? Hay algunos protocolos de tarea dual muy específicos en los cuales se hacen movimientos complejos con desplazamientos laterales. Y es bien interesante, tienes que hacer una secuencia, o sea, por ejemplo, les pones banana, limón, fresa, ¿no? Y entonces te tiene que repetir mientras están haciendo el movimiento y después les dices, ok, repíteme las palabras, banana, limón, fresa, ok, ahora me vas a decir amarillo, verde, y ya después me vas a decir playa, bosque, selva, ¿no? Y empiezan a hacer la secuencia de movimientos. Y entonces empiezas a hacer de las palabras y es muy interesante cómo los pacientes te van mostrando ya sean bloqueos cognitivos o bloqueos motores. Dejan de ejecutar la marcha o de pronto se quedan pensando en cuál era la secuencia de las palabras. Otros programas de tarea dual que nosotros usamos mucho son, por ejemplo, la caminata en exterior con secuencias matemáticas. Primero empezamos con una secuencia muy sencilla, vas a contar del 0 al 20 y sigue caminando, ¿no? Y va. Y de pronto le dices, ok, vamos a hacer una secuencia regresiva del 20 al 0 de 2 en 2. Y es muy interesante cómo los pacientes se bloquean en los cambios de dirección, cómo se bloquean cognitivamente, pero al final el entrenamiento constante te permite la complejidad y la respuesta a esa tarea dual. Yo siempre les comento que al final el principio del programa del ejercicio es que tenemos que cumplir una meta y después de cumplir esa meta se tiene que progresar la dificultad porque si no, no vamos a tener como ese proceso de adaptación. Pero hay un sinfín de protocolos de tarea dual que son
bastante útiles, ¿no? Al final les digo, bueno, pues todo el tiempo hacemos tarea dual, o sea, si yo en la mañana voy al baño y llevo mi café caliente, pues voy haciendo doble actividad, que sé hacia dónde tengo que ir a caminar, que no se me tiene que caer la taza. Entonces, al final son puntos como muy interesantes. Toxina botulínica en enfermedad de Parkinson, sí, por supuesto que sí. La verdad es que creo que por ahí un componente de que no se animan como mucho a aplicar toxina en enfermedad de Parkinson, pero la verdad, súper bien. Nosotros no usamos la rigidez severa, lo usamos más para patrones distónicos en algunos pacientes. Batallamos a veces mucho con los ajustes de la levodopa, en que hacen extensión del primer dedo o hacen un aducto dinámico, y les va muy bien con la toxina botulínica. La verdad es que les va muy bien. Perdón. Para cialorrea también Para cialorrea también, sí, claro, por supuesto. se utiliza mucho. En cuanto a programas de realidad virtual, hay una pregunta acerca de si hay algún programa de realidad virtual para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Nosotros usamos mucha realidad virtual, o sea, tiene ya un rato que no la usamos mucho. La verdad es que dentro de la realidad virtual no usábamos más que cosas muy sencillas como el Wii o el Kinect, el Xbox, pero la verdad es que al final era un poco complejo para los pacientes las interfaces de interacción, ¿no? Y para los adultos mayores la capacidad de reacción. Por eso nosotros lo dejamos de usar, ¿no? Pero sí hay opción virtual para el tratamiento. Al final también la cuestión es un poco el costo de la interacción de los programas, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros no lo hacemos tanto en ese contexto. Y yo creo que más las tareas específicas acorde a los gustos y preferencias de cada paciente, ¿no? Para que tengan una continuidad con el programa. Yo creo que eso es lo más importante y lo que nos recalco. ¿Qué pruebas de esfuerzo ocupan en los pacientes? Nada más nosotros hacemos una percepción subjetiva con la escala de Borg. Creo que Ujú. tendríamos que hacer como ahí una cuestión un poco más aterrizada. Una prueba de caminata de Ajá, 6 prueba de minutos caminata también, es pero lo que más se utiliza. al Ajá. final creo que eso es algo que nos daría al final como un salto más específico, que bueno, siempre que veo pesada, me da por la cuestión de la importancia que tenemos que hacer del De la manejo dosificación del de la ejercicio. dosificación del ejercicio, ¿no? Entonces creo que por ahí sí es como un punto importante en base a la cuestión de aterrizar más como el componente clínico empírico a algo Ujú. más científico, ¿no? Entonces creo que sí, pero sí eso va por ahí. Bueno, le mandan muchas felicitaciones, doctor. Excelente presentación. Le están pidiendo su número de contacto de celular, de correo. Yo creo que sí es pertinente que lo coloque en el chat. De todos modos, si el doctor puede después enviarnos más información al respecto, yo creo que pues yo se la subo a los chats del AMLAD. Yo creo que la última pregunta si abre el doctor Pavel, que es un experto en esta parte de la fisiología clínica del ejercicio, que es más bien como el ejercicio aplicado a distintas enfermedades y que él tiene la alta especialidad. Yo creo que es algo que tenemos que estar aplicando continuamente, o sea, no nada más en Parkinson, en Claro, EBC, en pacientes con EPOC, en pacientes diabéticos, en pacientes amputados, o sea, ya el habituar que la prueba de caminata de 6 minutos es una herramienta básica, el utilizar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima para lograr llegar a ese componente aeróbico, la escala de Borg, que obviamente pues sigue siendo como lo ideal, tanto para niños como adultos, eso se tiene que aplicar. Y obviamente pues la combinación en su momento que el doctor Pavel va a estar en el Congreso del AMLAR y tiene un taller, la combinación tanto de una parte aeróbica como una parte de ejercicios de resistencia, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental y bueno, pues más tarde la grabación les van a decir en los canales, creo que lo suben en el canal de YouTube. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, doctor ahí está Castrejón. Michelle, ahí está Michelle.
Sí, ya vi que ya les puso ahí el celular. De todos modos, pues el doctor ya nos mandó su celular. Yo ahorita le tomo una copia de pantalla. Y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor, y excelente conferencia. Gracias.